¿Cuál es el objetivo? Nosotros creemos que hay tres objetivos. El primero, indudablemente, es conocer cuál es el patrimonio de las personas naturales aquí en el país. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de poder verificar año a año si el incremento de ese patrimonio está acorde con el impuesto a la renta declarada. Es decir, si una persona tiene el 1 de enero del 2009 $200.000 de patrimonio y declara $1.000.000 al 1 de enero del siguiente año, habría habido una evolución de $800.000. Entonces el SRI va a chequear, esta evolución de $800.000 fue declarada en la declaración de impuesto a la renta de esa persona y ya corresponde a un ingreso neto, sí o no. Si en la declaración de impuesto a la renta esa persona hubiera declarado, digamos, ingresos por $100.000, habría una diferencia de más de $900.000 que tendría que justificar. Y podrían haber otras fuentes de ingresos, podría haber tenido una herencia, podría haberse sacado la lotería, pero ya para el SRI solamente esa prueba le permitiría cruzar información para ver si hay consistencia o no en el crecimiento o decrecimiento de riqueza. Ese es punto 1. Punto 2. Vamos a establecer un patrimonio inicial. Nunca hasta el día de hoy la mayoría de contribuyentes para efectos tributarios ha tenido que hacer una declaración patrimonial. Entonces, ¿qué va a suceder? La declaración del 1 de enero del 2008, que la vamos a presentar ahora en mayo, va a servir para el SRI para que nos pregunte en determinado momento, explícame o explícanos cómo acumulaste el patrimonio aquel que decías tener el 1 de enero del 2008, y cada uno de nosotros tendremos que justificar cuál fue la fuente de esos activos. Si no pudiéramos justificarlo de una manera que fuera satisfactoria para las autoridades, ellos podrían pretender cobrar impuestos sobre eso. Y finalmente no nos olvidemos que con la ley de equidad tributaria, y fue una de las discusiones que más involucró a toda nuestra sociedad, el incremento de las tasas impositivas para la herencia. Si ustedes recuerdan, teníamos un impuesto del 5% y se creó una tabla ascendente que iba del 5 hasta el 35% en la ley de equidad tributaria. Entonces, de esta manera, ya el SRI tendría una fuente para que en el momento dado en el que una persona, un contribuyente, dejara de existir, se podría también cobrar a los herederos en función de los patrimonios anteriormente reportados. Pero al día de hoy, el SRI no cuenta con información para que le ayude a cumplir con ninguno de estos tres objetivos. Bien, quizás tienen hasta este momento alguna pregunta que podríamos siempre. Cuando usted decía que el objetivo era establecer un patrimonio inicial, ¿ya desde cuándo, o sea, desde qué momento hasta qué momento nosotros tenemos que hacer la declaración patrimonial? O sea, ¿de hace 5 años, 10 años, o desde que estoy viviendo la ley de tributaria? Los patrimonios son la acumulación
declaración de los bienes que una persona tiene desde su nacimiento. Una persona nace ya con un patrimonio, puede ser cero o puede ser algo. Se supondría que lo que nos está pidiendo el SRI es que aquellas personas que tuvieran, digamos, activos por más de $100.000 hagan ese ejercicio. Pero no nos está diciendo, repórtame solamente lo que has ganado en los últimos años. No, repórtame cuál era tu patrimonio el 1 de enero de 2008 hasta el 1 de enero de 2008. Puede ser como una carta de venta de vehículos, tal vez el contrato de compraventa de un inmueble o algo por el estilo. Ahora vamos a ver justamente qué debemos hacer para cada uno de los activos que deben ser contestados en la declaración. Sí. Gracias. Por favor. Para la mayoría de las familias tendría que ser cuando se expresa un conflicto de la sociedad conyugal se identifica con todos, correcta la base. A no ser que hayan hecho partición de bienes al momento de casarse. Pero cuando es sociedad conyugal, indudablemente el monto se duplica, es decir, $200.000. Bien. Entonces los objetivos de control serían esos tres exclusivamente. Ahora, la declaración patrimonial no ha sido ajena a nosotros. Si alguno de ustedes o algún familiar de ustedes ha ejercido algún cargo público, recordarán que ya en algún momento esa persona, antes de empezar el ejercicio de su cargo público, debió haber presentado una declaración patrimonial. Declaración patrimonial que se denominaba declaración patrimonial inicial. Finalmente, cuando una persona dejaba el cargo, también tenía que hacer una declaración patrimonial que se denominaba declaración patrimonial final. Es decir, ya muchos ecuatorianos conocían de este mecanismo, pero no solamente era válido para ellos. Hoy en día, cualquier persona que quiera tener negocios con el Estado también está obligado a hacer una declaración patrimonial. Y los bancos, muchos bancos en determinado momento para concedernos un préstamo, sea un préstamo hipotecario, posiblemente nos pidieron un balance o una situación patrimonial. Por lo tanto, aquellas personas que hayan ya cumplido con una función pública o aquellas personas que hayan presentado una declaración patrimonial para efectos de ser proveedor del Estado o que hayan ya presentado una declaración patrimonial en algún momento para obtener un crédito bancario, no deberían obviar el hecho de revisar esa información a efectos de que haya consistencia entre lo que en algún momento presentaron y lo que posiblemente van a presentar ahora. Porque lo que más nos debe preocupar es que hayan divergencias que no podamos explicar. Cualquier variación en nuestro patrimonio, lo importante es que podamos explicarlo. Si no es un pecado que una persona llegue a tener un patrimonio, está bien. Lo único que la explicación de cómo se ha obtenido ese patrimonio tiene que ser en todo momento lícita. Ha sido por una herencia, ha sido porque me lo regalaron, ha sido porque me casé, ha sido porque me saqué la lotería, ha sido porque me lo gané. Tiene que todo estar claramente identificado. ¿Cuándo debe presentarse? La resolución establece que a partir del año 2010 deberemos presentar la declaración patrimonial en el mismo plazo que nosotros presentamos nuestras declaraciones personales de impuesto a la renta. ¿Cuándo presentamos las personas naturales nuestra declaración de impuesto a la renta? En el mes de marzo. Las personas jurídicas lo hacemos un mes después.